a hablar de anomalías congénitas fetales, como veníamos en el programa, y al final me dejé un espacio para hablar con unas breves diapositivas acerca de cómo dar malas noticias. Porque cuando nosotros hacemos la ecografía y somos los que vemos estas anomalías congénitas fetales, en general, los padres nos dicen, doctor, vio todo bien, estuvo todo bien, y nosotros ya sabemos que no estuvo bien. Entonces, ver de qué manera dar algo de información, a veces no es necesario darla toda, si no estamos seguros, pero cómo abordar a un paciente con una anomalía congénita fetal, que es algo en el embarazo que es completamente inesperado para las familias. Ahora vamos a hablar un poco de los números, pero sucede en muy bajo porcentaje de la población general, pero en esos casos que ocurre, es de buena práctica que ustedes al menos tengan la sospecha, por eso vamos a ir hablando de las más importantes, y que puedan, aunque sea, darle algo de información a esa familia en el caso de que se dediquen a hacer medicina materno-fetal y ecografías obstétricas. ¿Sí? En cualquier momento del embarazo les puede pasar y bueno, ustedes tienen que estar formados y saber al menos las condiciones básicas o los conocimientos básicos para dar malas noticias en el embarazo, ¿sí? Así que bueno, lo primero son, le diría, las primeras 50 diapositivas son de anomalías congénitas y hay 3 o 4 de cómo informar esto, ¿sí? Empezamos. Todas las pacientes que se embarazan tienen un riesgo basal del 3% aproximadamente de tener un feto con alguna malformación congénita mayor. Y el 10% de una malformación menor, que en general los menores se diagnostican más tardíamente entre los primeros 5 años. Esto nos da un porcentaje total de una población del 13 a 15%, que es la población posible o plausible de detectar algún riesgo de anomalía congénita. Aquí se le suma el riesgo de las anomalías por exposición a teratógenos, que a veces en las primeras ecografías son embarazos normales, pero ante la exposición durante el embarazo a tóxicos o a noxas externas, aparece alguna anomalía por exposición. Eso hace más o menos ronda el 15% aproximadamente de pacientes con anomalías congénitas fetales, que son los que pueden venir y llegarnos al consultorio a hacerse un scan fetal normal, hacer una biometría de control normal, a preguntarles por el sexo fetal y ustedes ven esta anomalía, ¿sí? El objetivo del diagnóstico prenatal, es que ya lo veníamos hablando un poco, de las anomalías congénitas, es poder brindarle a esta gestante información precoz sobre la salud de su bebé y derivarlo oportunamente a instituciones con mayor complejidad para poder seguir y nacer, ¿no? Estas medidas van a permitir planificar algunas intervenciones médicas o quirúrgicas en la gestación cuando sea posible, y a las mamás tomar decisiones informadas y autónomas acerca del embarazo acorde a su deseo. Los pacientes con anomalías congénitas mayores obviamente deben nacer en instituciones de alta complejidad para de esa manera reducir la morbimortalidad. Y siempre lo ideal de los pacientes es esperarlos, que sean bebés esperados por los neonatólogos o los cardiólogos o el especialista que tenga que hacer la recepción del nacimiento y sostenerlo con lo que se necesite en esos primeros momentos de vida. Las anomalías pueden ser estructurales o funcionales. Hay más de 8.000 defectos congénitos y la mayoría termina provocando algún grado de discapacidad física o cognitiva. En Argentina tienen un fuerte impacto en la morbimortalidad infantil. En el 2000, los datos de la RENAC, que es la organización que cuenta las anomalías congénitas en el país, la prevalencia del nacimiento fue de 1.9 cada 1.000 nacimientos, y este grupo es el causal de 1/3 de las muertes en el primer año de vida en nuestro país. En el primer trimestre, como lo veíamos, no sé si recuerdan, esa clase del primer trimestre que tuvimos donde hablamos de ADN entre la semana 11 y 13, nosotros podemos diagnosticar un amplio rango de anomalías fetales. Las dividimos en 2 grupos grandes. El grupo que se asocia a aumento del ATN, sobre todo son las cardiopatías mayores, la hernia diafragmática congénita, el onfalocele, la megavejiga, las anomalías body stack y algunas anomalías esqueléticas. Y después hay otras anomalías donde el ATN es normal. Por ejemplo, en el caso de la cránea, anencefalia, las ventriculomegalias, las holoprosencefalias, la espina bífida y la gastrosquisis, ¿sí? Pero bueno, durante el primer trimestre, como les había comentado, tenemos, y es obligación, hacer un rastreo de la anatomía fetal básica, por supuesto, porque es un paciente que es muy pequeño y a veces no podemos ver todas las anomalías congénitas, pero es de buena práctica mirar
cabeza, columna, corazón, diafragma, tórax, vejiga, riñones en ese primer trimestre para por lo menos tener la sospecha de que algo puede no andar bien. En el segundo trimestre, que es el scan fetal, que es el estudio por excelencia, es donde vamos a detectar la mayor parte de las anomalías congénitas y las anomalías congénitas en general mayores, porque es lo que les contaba en el primer trimestre, si el paciente llegó hasta el segundo trimestre, significa que en general no es una anomalía incompatible con la vida, esas que son súper, súper graves, algunas sí, pero muchas no, porque muchas de esas se detienen en el primer trimestre, ¿no? Entonces siempre llega al segundo trimestre anomalías congénitas graves, pero a veces no 100% letales, ¿sí? Les voy a pasar ahora las imágenes para resumir brevemente. Esto ya lo vimos la clase pasada, fuimos viendo corte por corte. Acá es la guía del segundo trimestre que usa el Colegio Francés de Ecografía Fetal, donde les muestro resumidamente, y ustedes ya sé que lo saben, los cortes que ustedes tienen que hacer y los estudios que tenemos que hacer en el segundo trimestre. Y ahora vamos a ir desglosando sector por sector para ver qué alteraciones encontramos en cada uno, ¿sí? Los primeros cortes que vamos a hacer en la cabeza es a la medida del BPD, la medida del cerebelo, ver la cara del bebé, ver el perfil, ver la nariz, la boca, ver los ojos. Luego pasar al tórax, evaluar las cavidades cardíacas, evaluar el contenido de los pulmones. Ver, este es un corte donde podemos ver la salida izquierda, poder ver la salida del arco derecho, el corte, el corte de 3 vasos. También podemos acá el diafragma, ver después el abdomen, ver el corte donde está la vesícula biliar, ¿sí? Ay, acá tengo, perdón, porque me estaba moviendo con el puntero y no sabía si ustedes lo veían y claramente no está acá mi puntero, esta es la vesícula biliar. El corte renal de los riñones, donde vemos los 2 riñones y donde debemos medir los cálices renales, la columna vertebral, ver la vejiga, evaluar la placenta, ver los miembros inferiores, el fémur, ver que estén los dos, ver los ángulos, ¿sí? Ver tibia, peroné, el pie, ¿sí? Los dos de los dos miembros y también revisar los miembros superiores, ¿sí? Algunas imágenes complementarias son, bueno, la del ingreso del cordón abdominal al abdomen, como lo habíamos visto antes. Yo siempre les recomiendo que chequeen todo lo que hacen con ecografía y con Doppler luego. Este es el tracto de la salida derecho, chequear a veces si se puede un corte sagital del cerebro para ver el cuerpo calloso, ¿sí? Y también un corte coronal para ver las estructuras encefálicas. Bueno, una vez recordado esto brevemente y rápidamente, vamos a pasar a qué vemos en el screening del segundo trimestre, parte por parte. Este es un paper súper viejo, pero bueno, hace muchísimo tiempo que ya se sabe qué es lo que hay que evaluar: sistema nervioso central, cara y cuello, tórax, dentro de tórax obviamente corazón, pulmones, abdomen, tracto urogenital y esqueleto, ¿sí? Y una vez que veamos lo normal, vamos a empezar a encontrar cosas anormales y anomalías congénitas en cada una de estas regiones. En la cabeza lo que vamos a evaluar nuevamente y recordar es la calota, que la podemos ver desde la semana 12, ver la forma, las suturas y la osificación, y obviamente empezar a mirar las estructuras encefálicas, ver los reparos presentes, ver que no haya imágenes patológicas, el sistema ventricular. Tiene que ser todo acorde a las guías que se acuerdan que habíamos charlado de ISUOG, o las guías, bueno, como les mostré recién, de la Sociedad Francesa de Medicina Fetal. ¿Qué alteraciones vamos a ver? Bueno, yo voy a empezar y les voy a mencionar. Hay muchísimas, chicos. Hay como ahora después van a ver la cantidad que mencionamos y que se encuentran, que en la FMF están descritas, son muchísimas. Yo les voy a hablar de las más prevalentes, que son con las que quizás ustedes se vean más familiarizados o vean con más frecuencia. Algunas sí, otras no, pero como para que sepan que eso les puede llegar, ¿sí? Lo primero, que es lo que habíamos hablado ya en el trimestre anterior, es la alteración en la calota en la secuencia acranian-encefalia. Lo que ustedes no ven, como se ve perfecto acá, es que el feto o el embrión no tiene
huesos, ¿sí? En la estructura de la calota, entonces por eso el cerebro queda expuesto y lo que empieza a aparecer es que se empieza a desarmar y desestructurar esta masa encefálica, ¿sí? Se puede ver incluso acá en esta imagen, típica imagen 4D, y lo que tenemos después es protrusión de las órbitas, que los ojos están bien formados, pero al tener el cerebro que está empezando a desestructurarse, salen hacia adelante las órbitas, ¿sí? Y toda la parte del cerebro completamente desorganizada. Esto es una anomalía incompatible con la vida, que bueno, después más adelante vamos a ver, son estas que hay que informarles apenas lo veamos para ver qué quieren hacer los padres, porque dentro del útero este bebé vive, pero afuera no tiene posibilidades. En algunos tipos de displasias esqueléticas, después vamos a hablar puntualmente de displasias, pero hay alteraciones en la estructura ósea. Entonces lo que podemos ver son este tipo de bebés que tienen cabeza de trébol. Este es un caso típico de la displasia tanatofórica, donde uno, en lugar de tener la continuidad de la calota, ¿sí? Recuerdan que la calota, cuando uno mide el BPD, tiene el corte de la circunferencia cefálica, que es un óvalo perfecto, no tiene esta forma con indentaciones y hacia adelante. Esto es típico de una displasia esquelética como la tanatofórica, que genera estas cabezas de trébol, y bueno, que también son gravísimas y tienen estas formas características óseas. La osteogénesis imperfecta, si bien se mantiene la forma de la circunferencia cefálica, cuando ustedes ponen el transductor, ven acá que tienen como una deformidad. Si yo aprieto la cabeza de este bebé, de este embrión se me deforma la cabeza. En la osteogénesis imperfecta hay una malformación del tejido óseo que lo hace más laxo, entonces adquiere una forma viciosa y muy fácilmente deformable, que incluso desde afuera, con nuestro transductor, le deformamos la cabecita al feto, ¿sí? Ya en el sistema nervioso central, importante tener los planos que tenemos que evaluar. Vamos a tener que evaluar por un lado el encéfalo y por el otro la médula espinal. Los dos cortes más importantes son los que hablamos en el screening del primer trimestre. Es el plano transversal transtalámico, donde medimos el BPD, como ya sabemos, donde vemos el count de septum pellucidum y los tálamos al lado. Chequear los reparos anatómicos, ver que no haya imágenes patológicas, mirar el sistema nervioso central, medir los ventrículos y evaluar que sea todo acorde a las guías y a la normalidad. Luego hacemos un plano oblicuo transcerebelar, donde medimos el cerebelo, la cisterna magna y el pliegue nucal posterior, y donde vemos también el count del septum pellucidum adelante. Bueno, lo mismo, tenemos que evaluar que sea normal. Y la médula espinal tenemos que verla indemne al menos en 2 cortes. Recuerdan, no sé si recuerdan de la clase pasada que hay un tercer corte que también es interesante ver, pero bueno, en caso de que no lo puedan ver, por lo menos hacer los 2 cortes de la columna, ¿sí? Para poder tener una buena evaluación. Ahora vamos a ir viendo las anomalías de cada uno de estas partes del sistema nervioso central. Como les decía, hay muchísimas anomalías. En las anomalías del sistema nervioso central tenemos enorme cantidad, acrania, que era lo que habíamos hablado, quistes aracnoideos, quistes de la bolsa de Blake, teratomas cerebrales, algún tipo de displasias cerebelosas, donde el cerebelo se ve achicado, acortado, a veces falta el vermis, a veces encontramos quistes en los plexos coroideos, agenesia del cuerpo calloso, que es que no tenemos el cuerpo calloso, esa imagen que habíamos chequeado y pensado anteriormente de que es la extra del scan, no se ve así. La malformación de Dandy Walker, que es una malformación que aparece muchas veces en los pacientes con mielomeningocele, ver trombosis de los senos durales, encéfaloceles, hemimegalencefalia, holoprosencefalia, hidranencefalia, que es cantidades de líquido abundantes en la cabeza, licencefalias y macrocefalias, cabezas grandes, cabezas que la licencefalia son cabezas que no tiene el chico en el cerebro los pliegues adecuados, es un cerebro lisito. Megacisterna magna, cuando medimos la cisterna magna que tiene que medir hasta 10, nos mide 12, 15 y no entendemos por qué. Microcefalia, cabezas muy pequeñas, es el caso, por ejemplo, del virus Zika. En Brasil hubo una epidemia de Zika hace un año aproximadamente, y hubo, no, un poco más, hace como 3 años, y hubo una epidemia de niños que nacieron con microcefalia. Tener microcefalia, además de lo estético, implica un menor desarrollo del sistema nervioso central, neurológico y retraso en pautas madurativas y demás.
Muchas microcefalias se diagnosticaron prenatalmente y otras no, porque el cerebro del microcéfalo es normal. Ustedes no van a ver nada raro en el cerebro, solo que cuando ven las medidas del BPD y el HC, les da muy por debajo de la edad gestacional que ustedes saben por calculada por primera ecografía o por última menstruación de la paciente. Así que ojo con eso, porque la microcefalia es engañosa, o sea, las medidas le dan mal, no le da mal, no hay nada que esté anormal en el cerebro, pero después a largo plazo genera mucho retraso en estos pacientes. Los quistes polenencefálicos, la esquistoencefalia, la displasia septoóptica, esclerosis tuberosa, aneurisma de la vena de Galeno y ventrículomegalia es de lo más común, que las últimas, como les puse, holoprosencefalia, ventrículomegalia, son las más comunes del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver dos de las más importantes o tres, como para recordarlas y mencionarlas, para que las puedan sospechar. El resto, obviamente, cuando ustedes vean un sistema nervioso central, los cortes, que el cerebro no es tal cual debe ser, o cuando las medidas nos dan distinto, bueno, por lo menos pongan sospecha de anomalía del sistema nervioso central en su informe y soliciten una segunda evaluación para ver si no es nada mejor, si es algo, después el especialista le pondrá el diagnóstico definitivo. La holoprosencefalia tiene una prevalencia bastante importante, de 1 en 10.000, es un espectro de anomalías cerebrales que van desde la alobar a la lobar, ¿sí? Donde lo que se ve es distintas, o sea, como más, progresivamente más defectos o ausencias de estructuras del cerebro, se asocia a una división incompleta del cerebro anterior, se asocia mucho a la trisomía 13, y también en estos pacientes hay defectos en la cara, ciclopía, que es lo más grave, eso se da sobre todo en la lobar, paladar hendido, hiposplasia nasal o prosbóscide. El tipo más común de holoprosencefalia es la lobar, donde lo que falta y tenemos esta disrupción de la línea media. Ya la semilobar es un poco más grave, ¿sí? Con la porción frontal del cerebro un poco más lisa, digamos, y ya la lobar falta casi la porción completa de la parte posterior del cerebro, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes de cómo se ve y la sospecha que deberíamos tener, ¿no?, de holoprosencefalia. La ventriculomegalia, disculpen que me quedo así, es que cuando cambié el formato de la clase se cambió. La ventriculomegalia es cuando medimos los ventrículos laterales y posteriores a esta altura, recuerdan cómo los medíamos en el segundo trimestre, el atrio nos mide más de 10 milímetros. En la ventriculomegalia tenemos un porcentaje importantísimo de pacientes que son normales y la ventriculomegalia es de 11, 12, lo que le llamamos ventriculomegalia leve. Entre 12 y 16 es moderada y ya más de 16, 17 milímetros es una ventriculomegalia severa, ¿sí? Las ventriculomegalias más preocupantes son las moderadas y las severas, porque generan a la larga y a largo plazo, sobre todo si esto lo vemos en el segundo trimestre, pueden generar más compromisos, sobre todo si son evolutivas, y generar, por ejemplo, lo que sigue, que es una hidranencefalia. La hidranencefalia es que los ventrículos se ocupan todos por líquido, el ventrículo posterior y ya llega hasta el ventrículo anterior y se dilatan, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo ocupa todo el espacio intracraneal que queda. Entonces lo que ustedes ven es, en el corte que hacen para hacer la medición de la circunferencia cefálica, el HC, esto, ¿no? Todo lleno de líquido y falta de estructura cerebral total. No es solo el ventrículo un poquito más amplio, ¿sí? O un poquito, que se nos va un poquito el rango de los 10 milímetros, sino esto, ¿no? Todo líquido en la cabeza. Y muchas veces son las ventriculomegalias que empezaron como moderadas o severas que terminan en hidranencefalia por algún cuadro obstructivo. Las ventriculomegalias que no son tan severas y que no terminan en una hidranencefalia, las causas son múltiples. Hay causas infecciosas, hay causas asociadas a anomalías congénitas, por ejemplo esto, ¿no? Como obstrucciones del tercer o cuarto ventrículo, a veces asociadas a algunos síndromes genéticos que generan ventriculomegalia y también a veces a defectos de la columna. La espina bífida, por ejemplo, genera como contraparte en el cerebro ventriculomegalia y los atrios ventriculares aumentan de tamaño, ¿sí? Entonces, bueno, tener siempre esto presente porque la ventriculomegalia es
la anomalía congénita por excelencia, por decirlo, y bueno, ver si es leve o si es intermedio severa para ver cuánta pauta tienen ustedes y cuánta pauta tiene la paciente, ¿no? Para ser evaluada por un especialista. En general, en todo lo que es alteraciones del sistema nervioso central, que todas esas que mencioné antes, cuando uno tiene duda ecográfica, lo ideal es pedir una neurosonografía de complemento. Si no somos muchos los médicos que sabemos hacer neurosono, que es la evaluación completa del cerebro, así todo, si bien la neurosono es muy buena y reditúa muy bien, nosotros lo que solemos hacer, yo que soy la que hago las neurosonos, que en general se hace por vía transvaginal y se intenta tener la cabeza del bebé lo más cerca posible de la sonda transvaginal para las medidas y demás, es que terminamos pidiendo una resonancia magnética. En cerebro fetal, la resonancia magnética fetal es una de las indicaciones y el gol estándar de evaluación, porque tiene muy buen rédito, porque las imágenes que se pueden hacer son cada 3 milímetros, entonces son cortes bien pequeñitos y que nos dan muchísima información. Y los neuroimagenólogos en general tienen mucho manejo de la patología neurológica. Entonces, en lo que es patología del sistema nervioso central, si ustedes cuentan con esa posibilidad, no tienen un fetólogo cerca y demás, y tienen un buen equipo de resonancia o tienen un buen equipo de gente que haga resonancia y se anime, no está mal pedir una neuroresonancia fetal. Ahora después, obviamente en la última clase vamos a charlar un poquito de los estudios complementarios que se usan aparte de la ecografía en todo lo que es diagnóstico fetal, digamos, que la reso la usamos para varias cosas, pero sepan que en sistema nervioso central fetal es gol estándar y es súper útil y es una herramienta que ustedes como imagenólogos muchos saben usar. Entonces, si les interesa, es fantástica. Y si tienen un equipo de gente que lo puede hacer, también fantástico poder consultarlo, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Siguiendo, a ver, tenemos la evaluación de la cara, que recuerdan que cómo era la cara que teníamos que ver los cortes de perfil. En el perfil tenemos que ver el hueso nasal, que tiene que ser mayor a 4 milímetros en el segundo trimestre, los cortes axiales, donde tenemos que ver las órbitas, la distancia interorbitaria, y el corte coronal modificado, donde vemos los labios, ¿sí? ¿Qué es lo más normal? ¿Qué es lo más común que vemos en la cara? Lo más común son las anomalías faciales del tipo, la mayoría van a ser fisuras faciales, ¿sí? A veces vemos anoftalmia, falta de algún ojo, cataratas, es difícil, pero se puede ver, dactiocistoceles también, que son como pequeños quistes cerca de los ojitos, epignatus, fisura facial es como el gol estándar y la mayor cantidad de pacientes que vemos con alguna anomalía en la cara tiene labio leporino. Después lo que tienen que ver ustedes es la evaluación del labio y ver si es solo labio, si es también paladar, pero bueno, es típica la imagen característica. Hipertelorismo o hipotelorismo y microretrognatia. Esa es otra de las anomalías faciales que es muy común de ver. Anomalías nasales son un poco más raras, pero tanto la fisura labiopalatina como la microretrognatia son muy comunes y puede que la tengan que ver
Hola, ¿me escuchan? Pido. Hola. Bueno, gracias. Pensé que no me escuchaban más. Se me cortó la conexión a internet. Estábamos acá en anomalías faciales, ¿sí? Para poder seguir. Lo único que no estoy segura es si siguió grabando, ¿no? Creo que sí. Para que puedan después tener la clase grabada. Es lo único que me preocupa, que no les haya quedado grabando. Creo que sí, creo que está grabando. Bueno, perfecto, perfecto. Si siguió grabando, ahí me llegó un mensaje de Mari que dice que siguió grabando. Genial. Eh, como les decía, las anomalías faciales más comunes son la fisura labiopalatina y la microrretrognatia. ¿Ven esta imagen de abajo? Es la típica imagen donde vemos nada, una cabeza normal, una nariz quizás un poquito pequeña, pero lo que tiene es el mentón retrotraído hacia atrás y que son como las anomalías más comunes. En la fisura labial o labiopalatina, acá esto se los puse porque es una imagen, un dibujo para que puedan entender qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que tenemos es una disrupción en el labio superior y también va hacia el fondo del paladar. Lo que vemos es en ese corte, ¿se acuerdan que hacíamos para la evaluación de la cara, que es el corte coronal modificado? Lo que tenemos es esta línea de disrupción a nivel del labio superior, ¿sí? La fisura labiopalatina puede ser unilateral, que eso es en el 80% de los casos, o bilateral. En el caso de las bilaterales se ve así, ¿se dan cuenta? Está la nariz y el labio superior con las dos fisuras de los dos lados, ¿sí? Y en el perfil, cuando nosotros hacemos la foto del perfil de nuestro paciente que estamos viendo, hay algo que no se entiende bien, que es que termina como al costado del labio de la nariz y claramente es el labio leporino que no deja que la estructura facial sea la acorde y las fotos las normales que nosotros necesitamos tener, ¿sí? Acá ven también esta que es una unilateral, cómo se ve el defecto a nivel del labio superior. Las anomalías torácicas, bueno, hay muchas. La mayoría de las anomalías torácicas, cuando hablo de torácicas, ¿a dónde nos vamos a centrar? Es en las malformaciones del pulmón, ¿sí? Porque las anomalías cardíacas, ahora vamos a hablar y le vamos a dedicar un buen rato, pero el estudio del corazón es como un estudio más específico de lo cardiológico, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en anomalías torácicas, estamos pensando en pulmón, atresias bronquiales, quistes broncogénicos, síndromes de obstrucción de la vía congénita aérea superior, malformación congénita de la vía aérea pulmonar, hernias diafragmáticas, agenesia o hipoplasias pulmonares, derrame pleural y secuestro pulmonar son los más comunes. ¿En qué me voy a centrar? En dos, la más importante es la hernia diafragmática y la malformación congénita de la vía aérea. ¿Por qué en estas dos? Porque representan de vuelta entre las dos casi el 90% de la patología torácica, ¿sí? Así que bueno, vamos a verlas. La malformación congénita de la vía aérea pulmonar o CIPAM, lo que sucede generalmente es que el pulmón se ve hiperecogénico y se termina viendo una masa que ocupa o toda la estructura del pulmón o a veces una parte. Nosotros a veces tenemos esta ecoestructura que es como ven acá, déjenme usar el marcador. Ahí estamos. ¿Ustedes ven el marcador o no lo ven? No, Doc, no se ve. Perdón, a ver. Sí, se ve tu marcador. Lo que pasa es que no estás moviendo la flecha. A ver, Ah, agarra de nuevo. ahí va. A ver, la manito, si te funciona. ¿Ves que arriba tenés una manito, la flechita? Sí, estoy tratando de tocar la flecha, pero no sé por qué no me está funcionando. A Eh, ver, no. sí, porque antes la estuve usando, pero Sí. no me está dejando. A ver si vuelvo a hacer. No me está dando la opción de usarla. Bueno, no, lo que les quería mostrar en esta imagen es principalmente que ven un pulmón como agrandado de tamaño. Se ve a simple vista. Es un pulmón que si lo comparamos con el contralateral parece mucho más grande, es hiperecogénico, y lo que tiene es que estas masas a veces ocupan todo el pulmón, como esta imagen que es como grosera, ¿no? Y a veces ocupan partes del pulmón, no mucho más.
Y lo que uno tiene que hacer es ir viéndolas con el tiempo que se mantengan estables, que no sigan aumentando de tamaño, ¿sí? Ahí va, ahí la tengo la flecha, ahí la puedo utilizar. ¿Ven? Acá ven como todo delineado del pulmón, que es bastante grande y tiene toda esta estructura que es mucho, es eso, hiperecogénica en comparativa con este pulmón, que este pulmón pareciera que nada, le falta pulmón. Bueno, no, efectivamente este es el pulmón que tiene la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Entonces, estas son las imágenes típicas que vemos y que tenemos que prestar atención y después, obviamente, derivarlas a un especialista para el seguimiento, ¿sí? Porque esto en general se da tratamiento con corticoides, pero acorde a la cantidad de pulmón que tenga afectado. Y después la hernia diafragmática congénita, que es una malformación que se produce por un defecto en la formación del diafragma, ¿no? Quedan como defectos diafragmáticos por el cual se hernian las vísceras abdominales que se meten, ingresan hacia la cavidad torácica y eso va a generar un efecto de compresión tipo masa que altera el desarrollo normal de los pulmones. Y acá, en estas imágenes muy ilustrativo, tenemos un diafragma completo, donde el músculo diafragma separa perfectamente la parte del intestino de los pulmones. Acá tenemos una pequeña formación atrás, que pareciera que puede ser una eventración, muchas veces no es una hernia real, sino que es una debilidad en el diafragma que hace que parte del contenido intestinal que tiene presión intraabdominal se ascienda un poquito hacia los pulmones, pero si está contenido es una eventración, y cuando ya está abierto y el intestino sube y asciende y ocupa el lugar del pulmón, ya es una hernia diafragmática congénita. El diagnóstico ecográfico, obviamente, es por evaluación del tórax, como les decía, o sea, es una de las patologías más prevalentes que desestructura todo el tórax, hace que se pierda la ecogenicidad de los campos pulmonares, porque las hernias están todas ascendidas, ¿sí? El intestino, el estómago y el hígado pueden estar en el tórax, se desvía el mediastino, acá ven, ahí está la imagen, pero lo que me importa es la imagen ecográfica, ven que el corazón está como apretado y comprimido, bueno, porque todo esto no es pulmón, todo esto es parte de la hernia, que es intestino por este lado, donde tienen estas asas intestinales un poquito dilatados, y esto que se ve como más sólido es parte del lóbulo hepático ascendido, ¿sí? Se desvía el mediastino y el corazón hacia el lado contralateral del defecto porque se ve comprimido, y obviamente que si hacemos otro corte, ahora después les muestro otras imágenes, se ve la interrupción de la continuidad del diafragma. Y acá este paciente con el pulmón que puede contar, este es el estómago, con el pulmón que puede contar es con esta longe porción posterior. Entonces, la gravedad de la hernia diafragmática consiste en cuánto pulmón remanente le queda a ese paciente para sobrevivir, ¿sí? Hay un protocolo de cálculo del observado esperado que se compara, digamos, el pulmón como les digo, remanente con la cabeza fetal. El pulmón que se tiene que medir es el contralateral al defecto, al que vemos que está, ¿no? Toda esta zona, acá está el estómago, bueno, el resto que nos queda del pulmón es el que nosotros tenemos que medir, idealmente en el corte de 4 cámaras cardíacas, ¿sí? Y tenemos que tratar de evitar la sombra que nos producen las costillas, ¿sí? Hay que magnificar la imagen, que se ocupe todo el tórax fetal y poner los calipers con como vamos a hacer la medida. Se puede hacer o el área, como ven acá, que recorro todo el área pulmonar, o los diámetros mayores, que se llaman, del lugar que veo que es mayor al que está el contralateral, y así hacer 2 divisiones, y con esos cálculos después hay una calculadora donde ponemos las medidas y nos dice el observado esperado, que es el pulmón, digamos, que nos va a quedar para que ese paciente pueda vivir, ¿sí? Ahí les paso las calculadoras que usamos, que son las más sencillas. Para mí, la mejor es la calculadora del Total Trial. El Total Trial es un estudio que se empezó a hacer en Europa, donde uno puede elegir los métodos. Acá si uno despliega la calculadora, le da la posibilidad de medir el área o medir, como le digo, los diámetros mayores. Hay que elegir el pulmón, si es derecho o izquierdo, de acuerdo a dónde está la hernia, el pulmón que nos queda remanente. Y acá ponemos, ¿no?, los diámetros del pulmón que medimos y la cabeza. Ponemos la edad gestacional, que en general, bueno, van a ser 23, 24, 25, 30 semanas, y ponemos calcular. Y esto nos da un observado esperado en porcentaje, y ese es el porcentaje de pulmón que le va a quedar a ese paciente, a ese bebé.
o sea, el cálculo es como obviamente, después hay un montón de factores que intervienen, pero estimativo. Y lo que se hizo en Europa con este Total Trial, porque es el estudio de la anomalía congénita fetal más frecuente que afecta al tórax, es dividirlo en niveles de severidad de 0 a 25% de pulmón remanente. Es un criterio de severidad, porque claramente a ese paciente le queda muy poquito pulmón remanente. Entre 25 y 45 la gravedad es moderada, porque tiene un poco mejor de posibilidad de sobrevida, y mayor de 45 es de pronóstico bueno, que se le llama, si bien sigue siendo una patología muy grave. Piensen que es un chico que tiene un pulmón menos y va a vivir con un porcentaje del otro pulmón. Siempre que las hernias sean izquierdas, son hernias mucho mejores en términos de sobrevida y de respuesta a la respuesta terapéutica y de respuesta postquirúrgica, ¿no? Son pacientes que los operan y que les va bastante mejor. Entonces, tener, por ejemplo, una hernia congénita diafragmática izquierda con un observado esperado del 70% es un indicador de muy buen pronóstico. En cambio, tener una hernia diafragmática derecha con un observado esperado del 23 es malísimo, ¿sí? Porque las derechas son mucho más agresivas y es mucho más difícil que les vaya bien en el postquirúrgico si tienen observados esperados tan bajos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esto es, obviamente se sigue estudiando, pero la diferencia es que en las hernias derechas lo que asciende es el hígado, y el hígado es un órgano sólido que comprime completamente el campo pulmonar, el corazón e incluso el otro pulmón. Entonces, le genera postnatalmente a esos pacientes mucha hipertensión pulmonar. En cambio, en las izquierdas, si bien el defecto también es horrible, pero como son órganos, el intestino es un órgano que no es sólido, pareciera que en el tiempo y en la evolución, en el embarazo, asciende y desciende, pero que le permite al pulmón, primero al pulmón que está todo comprimido, algo de desarrollo, leve, pero algo de desarrollo le permite, y al contralateral no lo comprime tanto y no mueve tanto el eje cardíaco, entonces le da eso mejores chances de sobrevida postnatal. La otra calculadora que usamos es la del Perinatology. A mí personalmente la usé mucho tiempo, desde que llegué a Garrahan, que veo es Centro Nacional de Derivación, mi hospital, entonces mido unas 30 hernias por año. Usaba al principio esta, a mí me parece un poco más engorrosa, pero bueno, están los dos parámetros para medir, el longest o el del área, ponemos la circunferencia de la cabeza, ponemos la edad gestacional calculate y nos da en todos estos porcentajes, ¿no? Según distintos cálculos y demás. Lo importante en general es saber cuánto nos da el observado esperado, porque el LHR era el anterior, ahora usamos el observado esperado, y vemos por Jani y DeConnick o por Peralta y Jani, son como los más importantes, bueno, acá hay DeConnick también, y dependiendo del método que usemos, como les digo, o el área trazada o los diámetros los más largos, los cálculos en general deberían ser parecidos, ¿no? O sea, yo tengo que poner la calculadora y este me tiene que dar, por decir, 30 y este quizás 32. No tiene que haber tanta variación, si no es que el corte no lo hicimos muy bien o demás. Es una patología difícil, no hay tanta gente en el país que sepa medir bien hernias diafragmáticas porque en general se van a centros nacionales de derivación, pero es un desafío quizás poder verlas y si no las medimos, saber. Yo les digo, si empiezan a medir, después de haber, bueno, medido hace bastantes años, el Total Trial es fácil, es fácil de manejar, no los confunde tanto y eligen uno de los dos métodos. De última, lo que pueden hacer es, eligen un método, ven cuánto les da el porcentaje y luego eligen el otro y ven qué diferencia tienen. Sí, en general no hay mucha diferencia porque uno hace la medida lo más acertada posible. Pero bueno, importante si lo llegan a ver para explicarle a la madre que va a ser un paciente que va a requerir muchísima atención. Las internaciones de nuestros pacientes en la terapia por hernias diafragmáticas congénitas duran de 45 días a 6 meses, ¿sí? Y bueno, y depende cuál sea la severidad, la mortalidad varía, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la exploración cardíaca fetal, que este es otro submundo, que de esto hablamos. Lo importante de la exploración cardíaca fetal es lo que hablamos la clase anterior, de que ustedes tienen que saber evaluar el corazón normal, ¿sí? Ustedes tienen que saber
hacer los 5 cortes que son los pedidos por la Fetal Medicine Foundation o por el Clinic de Barcelona o por, bueno, las distintas sociedades europeas, bueno, yo porque soy de la escuela europea, pero europeas o americanas también, porque la escuela americana también pide 5 cortes de evaluación del corazón, que ustedes cuando lo evalúan el corazón lo van explorando idealmente desde abajo hacia arriba, porque lo primero que ven obviamente lo primero que ven es la posición fetal, ¿no? Pero el estómago, que si está el estómago y el corazón bien ubicados, van a tener el estómago a la izquierda, ¿sí? Con la aorta abdominal, ¿sí? Con la vena cava inferior. Y después van a ir subiendo desde abajo del abdomen hacia arriba para hacer toda la evaluación cardíaca. El barrido es como se ve en esta imagen, de abajo hacia arriba, ¿sí? Luego van a ir al plano de 4 cámaras. En el plano de 4 cámaras lo importante es que ustedes vean que haya simetría entre las aurículas, los ventrículos. En el ventrículo derecho vamos a ver la banda moderadora. Vamos a ver las venas pulmonares posteriores que van a estar llegando a la aurícula izquierda. Vamos a ver entre la aurícula izquierda y derecha el foramen oval. Y lo que podemos ver atrás, posterior en el corte de 4 cámaras, es la aorta, ¿sí? Subimos, seguimos subiendo los planos, abdomen 4 cámaras, un poquito más arriba, lo que vamos a ver es la salida de la aorta, ¿sí? Vamos a ver el ventrículo izquierdo que tiene continuidad y acá sale la aorta. Este es uno de los cortes que se llama salida de los grandes vasos. Luego vamos a subir un poco más y vamos a ver la salida de la pulmonar con su ramificación. Y finalmente, cuando hacemos el último corte, vamos a ver la arteria pulmonar, la aorta y la cava que está aquí al costadito, ¿sí? Ahí vamos a repasar un poco esto porque es súper importante el corazón, porque realmente hay muchísima patología cardíaca. Después ustedes saben, ¿no? Hay una subespecialidad que es ecocardiografía fetal, que es terreno de los cardiólogos. O sea, nosotros los fetólogos y los imagenólogos, excepto que hagan cardio, es muy difícil que seamos los que hacemos los ecocardiogramas, ¿sí? Porque el ecocardiograma, al ser un órgano tan pequeño y tan complejo dentro del feto, se parece mucho más al corazón, obviamente, de un neonato, entonces por eso los cardiólogos pediatras son para mí las personas indicadas para evaluarlo. Esto es como muy básico y muy sencillo lo que les voy a decir, entonces para que ustedes siempre recuerden, ¿no? Lo primero que hay que ver es que tenga corazón. A veces no es que no tenga corazón, pero el corazón no está donde tiene que estar. ¿Qué es lo segundo de esto? Constatar que el corazón no está en el tórax. Hay fetos que tienen ectopía cordis, que se llaman, que es una malformación en la pared anterior del tórax, donde el corazón sale hacia afuera. Entonces eso, ver que tenga corazón y que esté en el tórax, que esté rodeado por los campos pulmonares, que esté en las costillas, que no esté en otro lado. Que lata, por supuesto, porque eso habla de que es un feto vivo. Ver el situs cardíaco, ver dónde está el estómago, ver dónde está la punta del corazón, reconocer las cámaras cardíacas, las 4 cámaras, evaluar los tabiques, ¿sí? Interventriculares, interauriculares, ver el ritmo cardíaco y evaluar, como les dije anteriormente, la salida de los grandes vasos. Bueno, nuevamente acá respecto, les vuelvo a repetir eso que les dije anteriormente, ver el situs y los aspectos generales, la lateralidad del feto, ver qué es derecho y qué es izquierdo, ver el estómago y que el corazón esté en la izquierda, que el corazón ocupe 1/3 del tórax, ¿sí? Es el órgano más importante del tórax y lo ocupa centralmente. La mayor parte va a estar en el hemitórax izquierdo, ver el eje que apunte hacia la izquierda en un ángulo más o menos de 45 grados, que esté en las 4 cámaras, que tenga un ritmo cardíaco regular y que no haya derrame pericárdico, que es líquido alrededor del corazón, ¿sí? Las cámaras, por supuesto, lo que les decía recién, las 2 aurículas del mismo tamaño, el foramen oval que va a aletear hacia la aurícula izquierda, que esté el septum primum auricular cerca de la cruz, las venas pulmonares, que son las que están entrando en la aurícula izquierda, los ventrículos, ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que tengan más o menos el mismo tamaño. No tiene que haber hipertrofia de los ventrículos ni de uno ni de otro, porque la hipertrofia de los ventrículos, del derecho o el izquierdo, nos hablan de dificultad en los tractos de salida, ¿sí? Obviamente ver la banda moderadora, que está en el ápex del ventrículo derecho, que estén indemnes los tabiques ventriculares, en el ápex y hacia la cruz, ver la unión atrioventricular y las válvulas, que la cruz cardíaca, que es esta,
esté intacta, ver cómo las dos válvulas auriculoventriculares se abren y se cierran. Esto uno lo hace cuando está viendo el corazón en vivo. Lo más importante de la evaluación cardíaca es, aparte de las imágenes y las fotos, que son esos 5 planos que si yo los tengo igual me quedo re tranquila, pero es hacer pequeños videos, ¿sí? Porque en el video uno puede ver la funcionalidad más allá de la estructura cardíaca. La inserción diferencial entre la tricúspide y la mitral, ¿sí? La tricúspide que se va a insertar más cerca del ápex cardíaco que la mitral, y con eso estamos. 40% de las cardiopatías bueno, lo que decíamos anteriormente es, con esas imágenes, que si tenemos esas imágenes, bueno, estamos todos más que contentos, el 60% de las cardiopatías las vamos a descubrir viendo el corte de 4 cámaras. El corte de 4 cámaras alterado o algo que no esté bien o que encontremos ahí, nos va a dar casi el 60% de la cardiopatía fetal. El resto, el 40%, va a estar en los grandes vasos, en los tractos de salida. Acá les recuerdo el tracto de salida izquierdo, el tracto de salida derecho y un eje corto de los grandes vasos, ¿sí? Derecho y ahí la salida de la aorta. ¿Cuándo tenemos que pedir un ecocardiograma? Más allá del scan fetal que nosotros estemos haciendo, ¿no? Nosotros estamos, hasta ahora lo que venimos pensando es, bueno, hacemos el scan fetal, tiene que estar el corazón normal. Pero hay una población de pacientes que tienen indicación de hacerse un ecocardio. ¿Por qué? Porque tienen riesgo aumentado de tener cardiopatías congénitas. ¿Quiénes son los pacientes candidatos? Bueno, los que tengan factores de riesgo fetal o factores de riesgo maternos, ¿sí? ¿Qué pacientes tienen riesgo fetal? Los que ya tienen alguna anomalía congénita. Cualquier anomalía congénita que yo encuentro, ejemplo, una anomalía congénita cerebral, una hernia diafragmática, una anomalía en los riñones, una displasia esquelética, le pido ecocardiograma y evaluación por cardiólogo, ¿sí? Un cariotipo fetal anormal, típico caso, síndrome de Down, 13 y 18. El síndrome de Down tiene mucha asociación con cardiopatías congénitas, entonces es súper importante tener al paciente evaluado, porque si bien esa familia quizás en el primer trimestre hizo el screening del primer trimestre, le dio de alto riesgo, se punzaron y tienen el diagnóstico de tener un bebé con síndrome de Down, no es lo mismo tener un paciente con síndrome de Down sin ninguna anomalía cardíaca que un niño con síndrome de Down y una cardiopatía congénita que va a requerir cirugía cardíaca postnatal. El pronóstico de ese paciente es completamente diferente, ¿sí? Les va muchísimo peor a los pacientitos con síndrome de Down y cardiopatías que los que son pacientes con síndrome de Down sanos, que le llamamos nosotros, porque estructuralmente tienen ninguna otra anomalía asociada. Si la TN nos dio mayor al percentilo 95, muchas veces nos pasa que la TN nos da aumentada, hicimos el estudio genético, le sacamos un líquido, hicimos un cariotipo fetal y no nos da que el paciente tiene ni síndrome de Down ni Turner, pero esa TN dio igual aumentada. Bueno, chequeemos bien el corazón de los pacientes con TN aumentada porque se asocia mucho a cardiopatías congénitas aisladas, o sea, sin asociación con síndromes genéticos. Entonces, importante pedirle ecocardio. O sea, si yo soy el mismo operador que hace las TN, paciente que tiene la TN mayor de 95, a veces es de buena práctica escribirle en el informe, sugiero ecocardiograma fetal, ahora les digo las semanas, pero en general es entre la semana 24 y 27, para que esa paciente ya saque el turno, aparte de para el scan fetal entre las 20 y las 24, para el ecocardio entre las 24 y 27. Pacientes con hidrops fetal, que no se inmune. Si es una paciente que es RH negativa, lo más posible es que el hidrop sea por sensibilización. Pero muchos pacientes tienen hidrops que no tienen asociación con el grupo de factor materno, entonces esas pacientes necesitan una evaluación del corazón, porque lo que pasa es que normalmente, por la patología que sea, el chico junta líquido, genera citis, genera derrame pericárdico y termina en una falla cardíaca, entonces necesita tener un ecocardiograma. Pacientes con arritmias y pacientes con embarazos gemelares monocoriales. ¿Por qué en los gemelares monocoriales? Porque los gemelares monocoriales tienen muchísima tasa más alta de anomalías congénitas en general y cardíacas en particular.
Factores de riesgo de la madre: que tenga consumo de algún teratógeno cardíaco, que tenga trastornos metabólicos la madre, como diabetes, fenilcetonuria, que sabemos que en esa población de madres es más común la asociación con cardiopatías congénitas, que sea la madre portadora de una patología autoinmune, que tenga anticuerpos anti-ROY y anti-LA positivos es importante, o que haya tenido algún tipo de infección, ¿sí? Hay infecciones como el citomegalovirus, por ejemplo, que tienen una afección cerebral, pero también pueden generar algo de hidroxetal, y bueno, eso puede generar una alteración cardíaca, ¿sí? Entonces, siempre que tengan estas indicaciones, obvio que ahora se las van a llevar y todo, pero pidan ecocardio. No se queden solo con el scan ustedes, porque quizás el scan va a estar bien, pero después más adelante algo se va a complicar o descompensar y demás, y van a decir, bueno, ¿por qué el imagenólogo? ¿Por qué el operador que hizo el scan en la semana 20 a 24 no recordó, ejemplo, que este bebé tenía una ATN aumentada en el primer trimestre? Y a veces no son ustedes los mismos que hicieron la ecografía del screening del primer trimestre. Pero bueno, miren los estudios previos, también es de buena práctica para saber qué tipo de paciente tenemos enfrente. Bueno, nuevamente, las anomalías cardíacas son un montón, es un mundo entero. Podríamos dar, vieron como lo del sistema nervioso central, una clase entera solo del sistema nervioso central, una clase entera solo de anomalías cardíacas. Bueno, hay como mundos muy grandes de anomalías. Yo se las menciono acá, después vamos a hablar de una de las más comunes, que es la transposición de los grandes vasos, pero bueno, les voy a mencionar las más conocidas y las más diagnosticadas por los cardiólogos. La arteria subclavia derecha aberrante es un vaso, la arteria subclavia, que cuando uno hace el scan fetal, normalmente vieron que cuando hablamos en la clase anterior de scan, cuando hacemos la parte del corazón, tenemos que poner el Doppler también, porque el Doppler nos avisa si el flujo va hacia un lado u otro que no corresponde, o algo no está bien. Cuando subimos a la altura más o menos de las clavículas, se pueden ver las subclavias, la subclavia derecha y la subclavia izquierda. La subclavia derecha normalmente pasa adelante de la tráquea. La subclavia derecha aberrante pasa por detrás. Es un vaso muy difícil de evaluar. El ARSA es una anomalía que la mayoría de las veces no se asocia a ningún tipo de patología, es aislada, pero a veces en algunos pacientitos genera estridor laríngeo cuando nacen, dificultades apenitas respiratorias, porque al pasar por atrás la tráquea y no adelante, bueno, la puede molestar. Entonces, si uno lo ve, es de buena práctica informarlo. No pasa nada si no lo ven, y muchas veces, a veces en el ecocardio, ustedes hicieron el scan fetal y ponen que está todo normal y le ponen ARSA, bueno, no pasa nada, no es algo tan grave. Canal aurículo-ventricular, obviamente conectadas las aurículas y los ventrículos. Teratomas cardíacos son tumoraciones que se dan a nivel del músculo miocárdico y a veces afectan alguna cámara u otra, dependiendo dónde se localizan, cuál es la alteración hemodinámica, sobre todo, que les genera ese paciente. Coartación de la aorta, bueno, en la coartación de la aorta lo que se ve es que la aorta está estrecha en alguna parte o en alguna porción, a veces en la salida, a veces en el callado, a veces posteriormente. Obviamente esos pacientes se tienen que evaluar con ecocardiograma y luego postnatalmente, ¿sí? Muchísima población tiene coartación de la aorta y ni siquiera lo sabe, pero bueno, ya que ahora estamos haciendo tanta ecografía del segundo trimestre, es de buena práctica mirar la aorta, que es seguirla, digamos, y que sea en su calibre, un calibre normal. Doble salida del ventrículo derecho, esto significa que los dos vasos, tanto la pulmonar como la aorta, salen del ventrículo derecho en lugar de seguir la aorta del ventrículo izquierdo. Es un problema, pero bueno, es una anomalía cardíaca que sucede. Ectopía cordis, como les decía anteriormente, es un corazón que por alguna malformación, en general en la formación del esternón, sale hacia afuera y tenemos parte del corazoncito del bebé, algo adentro del tórax y bastante parte afuera, y se lo ve latiendo afuera. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico es que el lado del corazón de la izquierda está menos desarrollado, ventrículo izquierdo sobre todo. Interrupción del arco aórtico, esto es como más, funciona como si fuera una coartación, pero es más grave, y lo que se logra en general es que la circulación se sostenga por algunas ramas colaterales. Isomerismo izquierdo y aneurisma ventricular izquierdo, es patología del lado de las cámaras izquierdas. Mesocardia es de la posición del corazón. La hipertrofia del miocardio también, que es bastante común. Los rabdomiomas, de vuelta, tumores cardíacos de distinto tipo, distinto al teratoma.
El arco aórtico derecho es cuando la aorta, en vez de ir hacia la izquierda, como va normalmente, se dirige hacia el otro lado. El isomerismo derecho, igualmente que el izquierdo. La taquicardia supraventricular, cuando hacemos la evaluación del corazón, lo que tenemos que ver es la frecuencia cardíaca fetal y ahí nos puede salir que la taquicardia es supraventricular o infra, que ahí la idea sería que uno haga 2 medidas por lo menos de la frecuencia cardíaca, una en los ventrículos y otra en las aurículas. La tetralogía de Fallot, que tiene varias anomalías cardíacas, la transposición de los grandes vasos, donde la arteria y la pulmonar y la aorta salen de distintos ventrículos, y la atresia tricúspide. Bueno, son un montón de anomalías cardíacas, tienen un montón de características y, como les digo, esto en general es terreno del cardiólogo fetal. A mí no me importa que ustedes sepan todas las cardiopatías, a mí me importa que vean si lo que repasamos antes, ¿no? Si la evaluación del corazón no es normal, pongan, bueno, sospecha de anomalía cardíaca o de cardiopatía, solicito evaluación con ecocardiograma fetal, que es muy difícil. Incluso a mí, que veo muchísimos pacientes con anomalías de todo tipo, me cuesta saber qué anomalía cardíaca es, porque es muy difícil, porque básicamente en mi caso, porque no soy cardiólogo. Entonces, siempre lo mejor, y es de mejor práctica incluso, que otro profesional que se dedique a evaluar corazones fetales idealmente, lo vea y sea esa la persona que pone el nombre y el apellido de esta anomalía congénita. Acá les voy a mostrar la transposición de los grandes vasos, como para que tengan una idea de lo que vamos a ver, y después les voy a mostrar unas fotos de ecocardio. El corazón normal sale la aorta, la pulmonar del ventrículo derecho y se ramifica, y del ventrículo izquierdo sale la aorta que va hacia atrás, ¿no? En la transposición de los grandes vasos lo que pasa es una mal rotación o una mal formación de los vasos y cómo salen, ¿no? Pasa que, vieron que esto, la pulmonar y la aorta, justo mi primer error cuando les decía esto, es que se cruzan, o sea, una sale por un lado y otra parte y se cruzan. Bueno, en los vasos transpuestos, ¿qué pasa? Nada se cruza, cuando se forman los vasos, la aorta sale derechita desde el ventrículo derecho y la pulmonar sale derechita del ventrículo izquierdo. En general no hay grandes problemas en la vida intrauterina porque lo que hay es un vaso que conecta pulmonar y aorta y ahí hacen cambio de flujo, entonces les llega el flujo al feto igualmente. El problema es en la vida extrauterina donde el ductus se cierra y donde la sangre que tiene que salir de la aorta, que es la sangre oxigenada, termina yendo al resto del cuerpo, sangre que tiene, está con dióxido de carbono porque es la sangre que viene del pulmón, ¿se entiende? El circuito que hacen es malo. Y lo mismo la arteria pulmonar, que debería llevar la sangre con poco oxígeno a los pulmones, les lleva la sangre oxigenada, ¿sí? Pero bueno, es una anomalía bastante común, que es de buen pronóstico porque se opera, y lo que uno ve normalmente en el corte de 4 cámaras es algo raro, pero es que los vasos salen paralelos, ¿sí? Vieron que los vasos, o sea, cuando uno ve mucho corazón normal, ve que los vasos salen como distintos. Bueno, acá salen paralelos, siguen este eje, ¿sí? Y después lo otro que se ve es en esta imagen, que este es el corte de arriba, el corte, vieron, de 3 vasos, donde se ve la pulmonar, la aorta y después se ve la cava. Bueno, acá esto no es un corte de 3 vasos, esto yo no sé qué es, pero son 2 vasos, falta un vaso, ¿sí? Y ahí cuando uno los ve, con el Doppler pasa lo mismo. En vez de ser corte de 3 vasos, con los 3 vasos bien formados y de distinto calibre, se ven 2 vasos y este vaso ahí. ¿Sí? Así que bueno, eso para que tengan en cuenta, es una de las anomalías congénitas más comunes. Es difícil de ver la transfusión de grandes vasos y es importante diagnosticarla por esto que les digo, porque al nacimiento le cambia el pronóstico al feto. Es importante que cuando estos pacientes nacen se usen prostaglandinas para mantener el ductus abierto, porque si el ductus venoso se le cierra, genera un montón de alteración, hipertensión pulmonar, porque claro, el cambio de la sangre, el intercambio gaseoso y sanguíneo es malísimo, ¿sí? Pero bueno, esto, insisto, ven un 4 cámaras que no entienden, ven una salida de grandes vasos que no entienden, ven corte de 3 vasos así, anormal, pidan evaluación por cardiólogo, porque lo cardiológico es muy complejo y muchas veces necesita más de una evaluación, incluso por el cardiólogo. Como les decía, bueno, ahora pasamos a las próximas anomalías, voy a ir un segundito atrás.
Piden ecocardiograma fetal entre la semana 24 y 28, ¿sí? Porque en esa edad gestacional es cuando el corazón mejor se ve. Nosotros hacemos el scan fetal entre las 20 y las 24, así que nos da tiempo, una vez que hacemos el scan, que la señora pide el turno con el cardiólogo, ¿sí? Es después del scan fetal ya podemos pedir la evaluación cardiológica. Si ustedes tienen una sospecha de una cardiopatía en la semana 20 y tienen un buen cardiólogo que trabaje con ustedes, lo pueden pedir antes. A veces, yo trabajo en el HOSPI y tenemos a la que es la coordinadora nacional del Centro de Cardiopatías Congénitas. Bueno, yo a Eugenia le puedo pedir un ecocardio la semana 22 porque capaz los papás tienen ansiedad o porque la cardiopatía parece tan severa que no sabemos si va a ser compatible con la vida. Bueno, hay cardiólogos que son muy proactivos y que saben mucho y a las 22 lo pueden ver. Entre 24 y 27 es lo ideal porque el corazón ya está más grande y se evalúa mejor y los flujos son mejores. Pero bueno, si tienen un buen cardiólogo lo pueden usar antes, ¿sí? Bueno, las anomalías gastrointestinales y de pared abdominal. Se las voy a mencionar y vamos a hablar de las dos más importantes que son las anomalías de pared. Más importantes insisto con esto, ¿no? Por la prevalencia, chicos. Después a ustedes les puede llegar, cuando empiecen a hacer ecografías de scan, les llega cualquier cosa, pero lo más prevalente se los voy a ir mencionando, ¿sí? Las anomalías gastrointestinales, bueno, son los quistes abdominales, pueden encontrar atresias anorrectales o atresia duodenal o esofágica, duplicación esofágica, calcificaciones en el hígado, la enfermedad de Hirschsprung que a veces se encuentra, tumores hepáticos. Es muy común encontrar en el hígado estructuras que no entendemos muy bien qué es, o sea, el hígado tiene, vieron, es como el hígado de los adultos, una ecoestructura homogénea y a veces encontramos formaciones o imágenes redondeadas raras en el hígado. Prendan el Doppler porque hay mucha anomalía vascular hepática, ¿sí? Así que si ustedes tienen la posibilidad de ver con Doppler el hígado del feto, véanlo, siempre que obviamente aparezca algo anormal. Peritonitis meconial puede aparecer o no, vesícula biliar que no sea visible y obstrucciones del intestino delgado. Y en las anomalías de la pared abdominal, la extrofia vesical, que es la falta de fusión a nivel de la pared inferior abdominal, la anomalía bodistal, que hablamos, me acuerdo, la semana pasada o la anterior, creo, que bueno, es incompatible con la vida, la extrofia cloacal y el ónfalocele y las gastrosquisis, que ahora vamos a hablar de estas dos, que son las dos anomalías de pared más comunes y que tienen como mejores resultados postnatales, ¿sí? Son candidatas quirúrgicas, ¿no? A reparación postnatal. El ónfalocele, bueno, es un defecto congénito de la pared abdominal por el que sucede una herniación del contenido y está cubierto y contenido por un saco, ¿sí? El saco tiene peritoneo, gelatina de Wharton y amnios. Y el cordón umbilical normalmente está normoimplantado, ¿sí? Ven acá la foto, se ve eso, como un saquito que contiene esto, que obviamente es intestino, a veces es hígado, ¿sí? Y hay tres capas recubriendo el contenido abdominal. La externa, como les decía, el amnios, la gelatina de Wharton y la interna, que es el peritoneo. Pero es bien contenido, ¿sí? El ónfalocele no es una cosa toda hacia afuera o desorganizada. El ónfalocele es como una bolita que sale del abdomen, pero bien delimitada, ¿sí? Y vemos la salida del cordón umbilical, que es, como se ve acá, normal, ¿sí? La gastrosquisis, en cambio, es un defecto de la pared abdominal con el cordón umbilical que está implantado al lado izquierdo y el contenido abdominal que sale hacia la derecha. Esto es una foto que por ahí es un poco impresionante, pero es al nacimiento como se ve una gastrosquisis. ¿Y cómo se ve en la eco? En la eco se ve como si fuera un coliflor. ¿Por qué? Porque las asas están todas sueltas. Esta es una eco igual precoz. Cuando avance el embarazo, las asas van a andar libres por el intestino delgado, si no están contenidas con un saco, ¿sí? Y cuando prendemos el Doppler, el cordoncito umbilical va a estar a la izquierda, ¿sí? Las asas pueden estar engrosadas, acortadas, a veces están cubiertas por una pseudomembrana o un pil, pero no están contenidas como el saco del ónfalocele, ¿sí? Esto sucede porque obviamente todo este intestino está expuesto a la inflamación de estar en contacto con el líquido amniótico constantemente y se le depositan cositas ahí, ¿sí? Como colágeno y tejido y lanugo también del propio feto.
Bueno, esto es una imagen como para saber más o menos porcentajes y demás. El onfalocele ocurre en 1 en 5.000 recién nacidos vivos. Tiene mayor prevalencia en los varones, de 3 a 1. El 80% ocurre en pacientes de raza blanca y en porcentajes menores, raza negra y amarilla. Esto es rarísimo, pero bueno, en fetal se usa un montón esta distinción de razas. El 50% del onfalocele tiene anormalidades asociadas, ¿sí? Y tiene mucha relación y asociación con síndromes genéticos, sobre todo trisomía 13, 18 y 21, ¿sí? Siempre que vemos el onfalocele, si bien es más lindo, por decirlo de alguna manera, estructuralmente es más ordenado, saber que tiene más tasa de asociación genética. Entonces lo que tendríamos que hacer, y es de buena práctica en todo, igual en toda anomalía congénita, ¿no? Es el estudio genético, pero en el onfalocele, como las cardiopatías, por ejemplo, más tiene una indicación más elevada porque puede ser un pacientito que tenga, no sé, una trisomía 13 o 18, que son las dos incompatibles. Y bueno, para explicarles a los papás, ¿no? Que no es lo mismo hacer una cirugía en un paciente normal que no tiene ninguna anomalía o síndrome asociado, postnatalmente, por supuesto, que en un paciente que tiene, por ejemplo, una trisomía 13. La gastrosquisis ocurre en 1 en 1.500 a 2.000 recién nacidos vivos, es bastante más alta la prevalencia, es lo mismo en varones y mujeres, el 50% suelen nacer prematuros, pasa mucho que en las gastrosquisis hay rotura prematura de bolsa, se supone que es porque esos intestinos expuestos al líquido amniótico generan también factores proinflamatorios que hacen que la bolsa se rompa, y tienen un 15-20% anomalías asociadas, pero del tipo A3 intestinal, porque obvio, el intestino está afuera, no está protegido por la pared abdominal, y lo que sucede es que ese intestino a veces se volvula, se rota, entonces por eso mismo tiene estas anormalidades asociadas que son gástricas sobre todo. Se asocia más a restricción del crecimiento intrauterino, por lo mismo, nosotros cuando tenemos que medir un abdomen de una gastrosquisis, tenemos que excluir la gastrosquisis y siempre nos quedan pancitas chiquititas, todo el intestino está fuera. Y lo que se vio es que hubo un aumento en la incidencia en los últimos años. La gastrosquisis se da, para que ustedes tengan como en mente, mucho en las poblaciones, en los extremos de la vida fértil de la mujer. Se da mucho en las adolescentes, donde es bien prevalente y se ve pacientes de 17, 18, 19 años embarazadas que tengan gastrosquisis, o pacientes de más de 40 años con gastro, ¿sí? Bueno, ya pasamos al tracto urinario, ya nos queda menos. Perdón, esta clase, chicos, es larguísima, pero bueno, son muchos los sistemas que tenemos que ir pensando y evaluando, y traté obviamente de poner lo prioritario. En el tracto urinario, como recordarán de antes, teníamos que evaluar los riñones y la vejiga, ¿sí? Los riñones, ¿qué? Ver que estén presentes, ver forma y tamaño y luego estructura, y descartar dilatación de la vía urinaria. Y la vejiga, lo mismo, presencia y tamaño, ¿sí? ¿Cómo evaluamos los riñones? En 3 cortes. Los recordamos rápidamente de la clase anterior. Corte axial, donde vemos, acá ven un riñón y otro riñón que parecen 2 donas, y ahí lo que vemos son las pelvis renales que se tienen que medir, y si se acuerdan de la clase pasada, deben medir hasta 6 milímetros, no más. Un corte sagital del riñón, donde de vuelta vemos la dona un poco más grande, vemos toda la estructura del riñón, vemos la pelvis renal, ¿sí? Y esta es un riñón normal. Y el otro corte es un corte coronal del feto, donde lo que se ve es esta imagen, donde está el riñón, que en esta imagen es la que yo la clase pasada se los puse, donde ponemos el Doppler y lo que vamos a ver es la aorta con las 2 arterias renales que tienen que ir una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, mostrando efectivamente que hay 2 riñones y 2 arterias renales, ¿sí? Eso como para recordar cómo evaluamos los riñones. Y la vejiga fetal, verla, se ve a partir de la semana 10 a nivel pelviano, es una estructura anecoica, está rodeada por las arterias ilíacas internas, una y otra, ver el tamaño y esperar a que se llene, porque a veces vemos una cosa chiquita y decimos, no tiene vejiga o es muy chiquita, bueno, esperamos, se llena, siempre se llena la vejiga. ¿Qué es la patología más común de la vejiga? La megavejiga. Ocurre por una obstrucción a nivel de la uretra, y lo que pasa es que se ve una vejiga así grande, ¿sí? Y a veces tiene esta imagen, que es una imagen que se le llama encerrojo, que es la vejiga tratando de que el líquido salga por algún lado, pero seguramente tenga un stop acá,
Y esto lo que genera la obstrucción de la uretra es después en este bebito el síndrome de Prunbelli, que son esas panzas todas flácidas, porque tienen estas vejigas muy grandes. Es más común la megavejiga que ocurra en varones que en mujeres, porque los varones obviamente al tener un tracto urinario y una uretra más larga tienen más posibilidades de que se obstruya en algún lugar, ¿sí? Y en las anomalías del tracto urinario, bueno, les voy a pasar, son un montón, pero como para que al menos la escuchen, el riñón en herradura, la hidronefrosis, hipoplasia renal, que es que un riñón sea más chico que el otro, tumores renales, los riñones poliquísticos, riñones pélvicos, que son riñones que están más bajos de la altura en la que deberían estar, poliquistosis renal, que puede ser autosómica dominante o recesiva, agenesia renal, que es que falte un riñón, obstrucción de la unión ureteropélvica, obstrucción ureteral, y en anomalías de los genitales, genitales ambiguos, quiste de ovario y seno urogenital. La hidronefrosis es la más frecuente en el riñón y lo que van a ver es esto, dilatación de las pelvis renales, ¿sí? Cuando uno mide las pelvis renales del paciente le van a dar más de 6 milímetros. Si nos da 7, 8 es una dilatación leve, si nos da entre 10 y 15 es una moderada y más de 15 son dilataciones severas. En general, la hidronefrosis se asocia a algo obstructivo siempre que sea bilateral. Si es unilateral, bueno, pensar en alguna patología más localizada o que sea más de un riñón afectado, ¿sí? Lo otro que también podemos ver muchas veces en la patología renal es los quistes. La poliquistosis renal es muy común y vemos riñones como los que estábamos evaluando, que vimos normales, con muchas imágenes anecoicas en su interior. Bueno, vamos a hablar un poquito de las anomalías esqueléticas. Hay muchísimas, la mayoría de las anomalías esqueléticas son las que se llaman displasias esqueléticas, ¿sí? Tenemos la condrogénesis, la condroplasia, las diastrofias torácica asfixiante, la telogénesis imperfecta, la displasia campomiélica, la craneosinostosis, la displasia diastrófica, el síndrome de Ellis-Van Clever, la hipofosfatasia, el Hartscho-Lewin, la osteogénesis imperfecta, los síndromes de costillas cortas polidactilia y la displasia tanatofórica. ¿Qué es lo importante en las anomalías esqueléticas de UTA? Hay más de 250, chicos. O sea, una clase entera podríamos estar hablando solo de displasias. Lo más importante es que ustedes puedan, por el examen, darse cuenta que los huesos están cortos o mal mineralizados o arqueados, que la estructura no está bien. Y después, si las pueden categorizar, que ahora en las siguientes filminas lo charlamos, en letales o no letales, es un montón. Es muy difícil que lo hagan. Ahí insisto, bueno, pidan ayuda a algún fetólogo, pero lo que determina si la displasia esquelética es letal o no letal es el tórax. Si el tórax es un tórax estrecho, por más que la cabeza sea grande, abombada y demás, no le va a dar el tórax para poder respirar. Si el tórax está bien y los huesos son cortos, es un chico que probablemente viva, con problemas obviamente en el crecimiento y desarrollo. Esta es una imagen típica de una acondroplasia, que es la displasia esquelética por excelencia y más común, se asocia mucho a edad paterna avanzada. Ejemplos son esos casos de pacientes, no sé, de 25 o 30 años que tienen un marido de 50. Bueno, padres de más de 45 años tienen riesgo aumentado de tener un acondroplásico, ¿sí? Y después, acá, por ejemplo, ven un fémur súper arqueado con una estructura que se ve bien, bien hiperecogénico, que son, bueno, más típicos de otras displasias, ¿sí? Bueno, les voy a mencionar las letales y no letales porque para mí es como la diferencia entre decir, bueno, voy a tener un bebé con enanismo, que es la condroplasia común, o voy a tener un bebé que van a hacer y se va a morir, que es terrible. Pero bueno, para que los padres sepan es lo más importante, la distinción entre letal y no letal. La condroplasia, la heterocigota, que es la más común, no es la no letal, que es el enanismo típico, que tienen esa frente bombé, todos los huesos cortos menores al percentilo 5 en general, pero tampoco suelen ser huesos que se vean acortados en el segundo trimestre. En general la condroplasia se ve en el tercer trimestre. A partir de la ecografía de las 28, 30, 36 semanas, ahí encontramos que todos los huesitos son cortos, menores al percentilo 5, pero no menores al percentilo 2. O sea, es un acortamiento de huesos, pero no recontra severa. Cabeza bombada, como les decía, y tienen un buen tórax. El índice cardiotorácico está conservado y tienen buena ecoestructura
de sus costillitas, ¿sí? La osteogénesis imperfecta existen 5 tipos, la tipo 1, 3 y 4, perdón, son las que no son letales, la 2 y la 5 son letales. La displasia condroectodérmica y la displasia diastrófica son 2 displasias muy raras, pero que ninguna de las dos son letales. Y las displasias esqueléticas letales, las más frecuentes y las que vemos por lejos es la tanatofórica, que tenemos un tórax súper estrecho, se ve la panza del bebé abombada, porque es más abdomen que tórax. Las cabezas son típicas, la condrogénesis y la osteogénesis imperfecta tipo 2 y la tipo 5 también. Las menos frecuentes son la hipofosfatasia, que es un déficit en la mineralización del hueso, la displasia campomiélica, la condroplasia, la que es somocigota, el síndrome de costillas cortas polidactilia. En las costillas cortas, per se el nombre lo dice, se ven unos tórax chiquititos con costillas muy cortitas y suelen ser pacientes que tienen más de 5 dedos, ¿sí? El síndrome de Heun, la telogénesis, el síndrome de Ellis-Van Clever y los de Hartshaw-Levin también son displasias esqueléticas letales muy infrecuentes. No es tan común que las vean, pero lo importante de las letales es que ustedes se den cuenta que ese tórax es chico y restrictivo. Bueno, y en anomalías de las extremidades, ya creo que vamos llegando casi al final de la parte de anomalías congénitas y vamos a la parte de malas noticias. En las anomalías de las extremidades, obviamente vamos a ver que manos o pies o piernas son anormales. Deficiencia o amputación de una extremidad, eso sucede muchas veces por el síndrome de bridas amnióticas, ¿sí? Hay alguna membrana que puede agarrar y tocar y generar una amputación de una mano, de un piecito, de algún dedo. Artrigriposis, clinodactilia, mano, zamba, pie zambo, son los más comunes los pies zambos. Ectrodactilia, polidactilia, que hay dedos de más, o sindactilia, que no hay dedos o hay dedos de menos, ¿sí? Acá tienen fotos, este es un pie zambo que es súper común. En el pie zambo lo que nos sucede es que no van a ver el ángulo. ¿Vieron el ángulo que vemos normalmente del pie, con la forma del pie y el talón elevado hacia arriba? Ese ángulo de entre 45 y 90 grados, que es un ángulo perfecto, no lo ven. Ven en la misma foto que ven tibi peroné, les aparece el pie, ¿sí? Eso es un pie, típico pie zambo. Las manitos con dedos de más, acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 deditos, ¿sí? La polidactilia también es muy común. La polidactilia se asocia mucho a síndromes genéticos y muchas veces, no lo sabemos, por supuesto, pero se asocian a otras anomalías congénitas. Si ustedes ven algunas otras anomalías, o sea, o si ven dedos de más, busquen otras anomalías, ¿sí? Porque muchas veces la polidactilia se asocia a síndromes genéticos, a veces raros, de estos que hablábamos antes en las displasias esqueléticas, por ejemplo, suelen tener dedos de más. ¿Ven acá? Acá ven el típico caso de un pie normal, 1, 2, 3, 4, 5 dedos, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 deditos, ¿sí? Lo mismo pasa en las manos. Por eso, recuerdan de la clase pasada que les dije, cuenten siempre las manos y los dedos, bueno, por esto, porque muchas veces hay dedos de más, a veces hay dedos de menos, o a veces no hay dedos, no hay manos, o sea, y ahí tienen que pensar, bueno, le está faltando una extremidad, también contarles a los padres, porque no es lo mismo que el chico nazca y te entreguen un bebé que le falta un bracito o una manito, que te den un bebé normal y completo. Y bueno, por último tenemos las anomalías de la columna vertebral, que tenemos hemivértebra, la espina bífida abierta y el teratoma sacrococcigio, que esto lo habíamos visto también como dentro de la evaluación de la columna en el sistema nervioso central. La más común, por supuesto, es la espina bífida y la espina bífida abierta. Es la más común de defecto del tubo neural, afecta a 1 de 1000 recién nacidos vivos y es la causa más común de discapacidad neurológica, cognitiva, pero sobre todo motora. Sí, se asocia muchísimo a discapacidad motriz. Puede ser cerrada o abierta, obviamente que la segunda es la que más se diagnostica, acá ven el defecto en la columna. Se puede ver en el primer trimestre, es difícil, la mayoría se descubre en la ecografía del scan fetal alrededor de las 20 semanas. Y en Argentina es la prevalencia de 1 en 2000 nacidos vivos, ¿sí? La mayor parte de los mielomeningos son aislados, no se asocian a síndromes genéticos, entonces eso hace que estos pacientes, más allá de este defecto, tengan desarrollo del resto, ¿no? Neurológico en sistema nervioso central y cognitivo bastante normal. No son pacientes que tengan retraso, ¿sí? Como otras causas o otras anomalías en el sistema nervioso central que representan una pérdida
de la función cognitiva, sobre todo, muy grave. Sí, la función motora se pierde, o sea, a más alto el defecto, mayor pérdida. Desde donde está el defecto para abajo, en general se pierde la capacidad motora. Y lo otro que se pierde mucho es la capacidad sensitiva. A partir del lugar donde esté el defecto de mielomeningocele, ese chico no va a tener inervación. Entonces, ¿qué les falla? Digamos, la inervación de la vejiga, ¿sí? Suelen ser pacientes que tienen incontinencia de orina y incontinencia rectal. Entonces, esos son los problemas más graves. Bueno, ahora les paso las incompatibles con la vida. Lo importante de la espina bífida es que la vean, chicos, por lo que les dije la otra vez y por lo que les voy a decir en la última clase que les dé yo de intervencionismo materno-fetal. Es una anomalía congénita que, como no se asocia a síndromes genéticos agregados como síndrome de Down, semia 13, 18, 21 u otros, tiene resolución quirúrgica intraútero, pero la cirugía intraútero se puede hacer entre las 20 y 27 semanas. Más allá de eso, no se puede hacer. Entonces, si ustedes no la detectan, el paciente se pierde la chance de la cirugía. La cirugía, si bien, como es todo esto, ¿no? No es curativa, porque no es que le devuelve la inervación, por ejemplo, a la vejiga. Sí permite y sí se vio que estos pacientes tengan menor necesidad de derivación ventrículo-peritoneal, porque asociado a la espina bífida ellos hacen hidrocefalia en general. Cuando uno la opera, se frena la progresión de la ventriculomegalia de estos pacientitos. Y lo otro que también es fantástico es que recuperan capacidad motora. Estos pacientes operados versus los no operados, la mayoría deambula, algunos con ortesis, con andadores y demás, pero caminan y no es lo mismo tener un hijo que pueda caminar que no pueda caminar. Entonces, cada vez que vean una ventrículomegalia que no les gusta o que no es muy severa, pero que está, miren la columna, porque la columna el mielomeningo es un causante de ventrículomegalia y que tiene resolución. Hay pocas patologías, que ya las veremos en la última clase, que tienen resolución intraútero, ¿sí? Nosotros es nuestra responsabilidad ofrecerles esa posibilidad a los padres, porque si no estamos asociando a nuestro mal diagnóstico discapacidad, ¿sí? Bueno, vamos a recordar un poquito las anomalías fetales incompatibles con la vida. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros las veamos, se le puede explicar a los padres y esos padres pueden decidir en opciones, que se llama así. La anencefalia, exencefalia cránea, que es lo que hablamos ya desde el primer trimestre. La hidroanencefalia, que es el acúmulo masivo, ¿no?, de líquido en el cerebro. La holoprosencefalia, sobre todo la lobar. Las otras holoprosencefalias, hay muchos pacientes o personas que la familia también tiene y son esos pacientes que viven toda su vida, que uno piensa, bueno, quizás tiene un pequeño retraso y demás, y bueno, son las holoprosencefalias que viven y andan bien. La lobar en general es bastante incompatible con la vida porque le falta mucha funcionalidad nerviosa central. La atresia laríngea o traqueal, porque es imposible sin tráquea vivir básicamente. La agenesia diafragmática completa, porque al no es como una hernia que tiene una parte del diafragma que falta. No hay diafragma, entonces los pulmones nunca se desarrollan porque todo el intestino sube al tórax y los comprime y entonces al momento del nacimiento los chicos no pueden respirar. La agenesia renal bilateral, que es que falten los dos riñones, o a veces la patología renal bilateral con secuencia de Potter, que lo que genera la secuencia de Potter es un oligo o anidramnios hacia algún momento del embarazo, segundo o tercer trimestre. Cuando no hay líquido, los pulmones no se desarrollan, termina en una hipoplasia pulmonar. Entonces, más allá de la patología renal, que obviamente es grave porque no produce líquido, lo que termina siendo la causa del deceso de ese paciente es la hipoplasia pulmonar. Siempre los pulmones juegan un rol decisivo, ¿sí?, en las anomalías congénitas fetales. La ectopía cordis, los corazones que se salen hacia afuera demasiado y que están expuestos al líquido amniótico también tienen daño. Las ectopías cordis, excepto algunos casos que son como muy pequeñitas, que tienen un pequeño defecto del esternón que no se formó y que salen y que se pueden volver a meter, es muy difícil reingresarlas, porque el espacio que no ocupó el corazón lo ocuparon los pulmones y hay que reintroducirlo y que el corazón ese funcione es muy, muy difícil. La pentalogía de Cantrell, el síndrome de bandas amnióticas siempre depende qué afecte, porque a veces el síndrome de bandas amnióticas, como les decía antes, me genera una amputación de una mano. Bueno, eso no es incompatible con la vida, pero un síndrome de bandas amnióticas que me afecta, por ejemplo, el cráneo, la cabeza, le va a generar en algún momento
una patología extrema al feto y va a hacer que cuando nazca o antes se detenga. El body style syndrome, del que hablamos en el primer trimestre, es incompatible con la vida. Las displasias esqueléticas letales, que son las que les contaba, las que tienen el tórax muy chiquititos y afectación precoz. Las displasias esqueléticas en general, que ustedes las pueden ver en el segundo trimestre, que ya se dan cuenta que los huesos son muy cortitos, que les caen por debajo del percentilo 3, 2%. Esas displasias esqueléticas suelen ser letales, porque imagínense si en el segundo trimestre ya los huesos están tan acortados, ¿cómo van a llegar al tercer trimestre? No tienen, o sea, no agarran nunca, no cachapean nunca la curva de crecimiento, ¿sí? Y lo mismo, cuando son tan graves, lo segundo que sucede, más allá de que el crecimiento de los huesos es bajo, es que no se desarrollan los tórax, ¿sí? Son tórax muy pequeños y restrictos. Y las cromosomopatías, que ahora también hay toda una discusión ética y moral, 18 y 13, trisomía 9 y triploidías, de momento se consideran incompatibles con la vida. Pero bueno, hay pacientes en lugares y en hospitales, por ejemplo, Esgarra, Jan1, donde han nacido niños con trisomía 3 y 18 y que si uno los canaliza, les pone una vía, a veces los ayuda, viven. ¿Qué calidad de vida es? Bueno, esa es otra discusión y es una discusión filosófica, ética, no es una discusión para mí que soy fetóloga, pero bueno, por eso lo importante de las cromosomopatías personalmente para mí es el diagnóstico temprano para que esa familia pueda tener toda la información necesaria y definir qué hacer. Mientras más tardemos, después va a ser una decisión mucho más difícil de tomar, sea lo que sea que quieran hacer, ¿no? Bueno, y ahora lo que les voy a hablar son 3 diapositivas nada más de cómo comunicar malas noticias, porque justamente detectar anomalías congénitas es una mala noticia. Nadie quiere un bebé o un hijo con alguna anomalía. No es esperado, es completamente disruptivo para la pareja que tiene un proyecto de familia, una idea, cuando las parejas buscan hijos y se embarazan, en general hay todo detrás un bagaje de expectativas que uno como médico claramente no tiene porque no es su hijo, pero que son muy importantes para la pareja y que uno, bueno, está viendo algo que no es normal. ¿Qué implica todo eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo comunicar malas noticias? Tiene que ser enseñado, igual que cualquier otra habilidad técnica en el ámbito médico asistencial, porque la gente muchas veces va al médico por control, pero la mayoría de las veces va al médico porque algo no está bien, ¿sí? En el caso de nosotros que hacemos ecografía obstétrica, en general la gente viene a ver al bebé y viene a ver algo lindo, no viene a ver algo feo, no es como alguien que viene por un dolor agudo, insoportable y que después, bueno, termina haciéndonos una apendicitis y hay que operar y que más o menos se lo puede esperar. Vienen a ver algo lindo y nosotros le decimos, está todo mal o hay algo que no está del todo bien. Obviamente tenemos que hacerla teniendo en cuenta el derecho del médico a informar y del paciente a ser o no informado. O sea, hay que tratar de conocer en qué situación está el paciente y cuánto quiere saber. Hay que ver el estado emocional y de información que tiene el paciente antes de dar el informe. Y también tratar siempre de conocer esto, de si existe o no algún tipo de tratamiento, tanto curativo como paliativo, ¿sí? La comunicación tiene que ser clara, directa y tratando de ser empáticos, usar siempre el lenguaje más sencillo posible, sin usar tanto término médico, porque incluso a nosotros nos cuesta, o sea, a mí me hablan de la displasia tanatofórica, diastrófica y no sé cuál es, o sea, imagínense un padre. Entonces tiene que ser lo más sencillo posible y es muy importante ver qué conocimiento previo tiene el paciente para darle, ¿no?, algo de información. También es importante tener un ambiente propicio para la conversación. No sé, no podemos salir después de haber hecho el scan al pasillo y decirle, señora Suárez, su hijo tiene una cardiopatía, tiene que ir al cardiólogo. Eso es tremendo. O sea, siempre a nosotros en nuestro fellow teníamos como unas quiet room que se llamaban, que eran habitaciones que estaban a los costados de la habitación principal donde uno hace 50 scans, donde solo se comunicaban noticias malas o no tanto, o sea, desde un acortamiento del cuello, que es algo que no es tan grave, hasta una posibilidad de riesgo alto de trisomía 21, hasta una cardiopatía grave, todo se informaba en un lugar privado con el paciente, ¿sí? Nunca en lugares amplios o lo otro, ¿no? De darle el informe y que en el informe se escriba y no se lo informes, porque llega a la casa, lo lee, o sea, se va contenta
y se encuentra con algo que no entiende, que tenga lugar a poder hacernos preguntas, ¿sí? Aunque no sepamos, porque a veces nosotros no sabemos, la respuesta ante el no saber es, vamos a pedir una nueva evaluación por otro especialista, por otro experto, por un cardiólogo, sí, siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar. Lo importante es tener en cuenta los spikes, que son como los puntos de preparación y de estrategia que vamos a usar para darle la información a la paciente. Spikes es por la sigla en inglés. Preparación es planificar qué y cómo lo vamos a decir. Obviamente preparar el entorno, ver el lugar adecuado, como les digo, tener alguna salita, alguna habitación, algún lugar donde uno le puede informar al paciente y donde se pueda transmitir el mensaje sin interrupciones. A veces es en el mismo lugar donde estamos haciendo la ecografía, a veces estamos nosotros, la paciente, la pareja, y lo informamos ahí, pero no en lugares abiertos o no, donde no haya privacidad. La percepción es ver qué entiende el paciente sobre la enfermedad que le vamos a transmitir, hacerle preguntas y darle tiempo para que ella escuche y que nos conteste, a ver hasta dónde sabe o qué entiende. Invitarlo a reconocer, ¿sí? Ver cómo y cuándo se va a dar esta información o qué quiere saber, porque a veces uno le dice, bueno, encontramos un problemita en el corazón del bebé, bueno, doctora, no me diga más, la verdad es que no me importa, voy a seguir. Bueno, eso es una paciente que es reticente a aceptar información, no nos encarnicemos, le decimos, bueno, listo, le solicitamos un ecocardiograma y después será el cardiólogo que ya ella escuchó que algo había mal en el corazón el que termine de informar el diagnóstico definitivo, ¿sí? Darle información de un modo gradual, insisto, con el lenguaje sencillo, ¿sí? Acorde al tipo de paciente que tenemos, manejar la reacción del paciente. A veces hay pacientes que tienen más ansiedad, miedo, tristeza, se ponen agresivos, eso sucede un montón de veces porque nadie se espera que su bebé tenga un problema. A veces hay lo que les decía de la negación y a veces hay una ambivalencia afectiva, tener esos espacios para darle ese lugar. Y lo último sería importante dar un resumen y un plan para el futuro. Esto es como darles una salida al problema que les estamos diciendo, bueno, su hijo tiene tal problema. Siempre lo ideal es, si informamos algo, decirle, bueno, lo que sigue es tal cosa, o programar otra charla, o ver qué parte entendió y cuánto necesitamos que un colega lo asesore. El ejemplo más típico para mí son las cardiopatías congénitas, ¿sí? Pero sí darle como una respuesta de qué es lo que sigue, porque los pacientes no entienden, no saben, y en la cantidad de información que le damos los podemos abrumar y capaz después no vienen más el control hasta que el chico nace, y eso es terrible porque quizás había alguna chance de hacer algo, ¿no? Entonces eso, o sea, es decirle y tener ya planificado cuál es el paso siguiente, la consulta con el especialista o cuándo tiene que venir de vuelta, si la vimos a las 24 y la queremos ver a las 28, si las vimos, ¿sí? Eso, darle un plan ya de acción un poco armado por nosotros. El diagnóstico prenatal tiene beneficios, por supuesto, que son conocer la salud fetal, darle tranquilidad a la mayoría de los embarazos, porque van a ser normales, identificar los embarazos o los fetos que estén en riesgo, dar un tratamiento oportuno siempre y cuando sea posible, como el ejemplo típico que les decía antes, que es el de la cirugía de mielomeningocele, establecer una conducta perinatal apropiada y obviamente evitar conductas innecesarias y sobre todo preparar al núcleo familiar acerca de este diagnóstico que nosotros hicimos. Y la conducta obstétrica, esto ya es más obstétrico, no es imagenológico, pero para que ustedes lo tengan en la cabeza, miren, es un paper viejísimo del 84, pero bueno, obviamente en Inglaterra y lo mismo en otros países de Europa tienen aborto legal desde el 60, entonces en esto están re avanzados. Nosotros recién estamos hablando de algunas cosas ahora, entonces no tenemos tanto delineamiento. En general, en lo prenatal o en la patología prenatal va a haber distintas categorías de gravedad, por decirlo de alguna manera. Pacientes que son incompatibles con la vida, bueno, la posibilidad es ofrecerle una interrupción, un aborto. Pacientes que tienen posibilidad de corregirse al término, esperar a que el chico nazca y postnatalmente planificar una cirugía o planificar una recepción. Es el caso de las hernias diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas congénitas tienen que nacer en un hospital de tercer nivel y ser recibidos por neonatólogos que puedan intubarlas, ¿sí? Para que no se llenen de aire los intestinos cuando respiran y tragan.
Si es un defecto progresivo, si hay algo que lo va afectando cada vez más, es el caso típico de, por ejemplo, el hidrotórax fetal, que después del hidrotórax pasa a tener en general ascitis y después termina en un hidrops. Bueno, obviamente lo que pasa en ese paciente es que va siendo cada vez más complejo la patología y nos avisa que uno tiene que finalizar el embarazo antes, o sea, es un parto pretérmino planificado, por supuesto, acorde al defecto que tiene el paciente, o que impidan el desarrollo. No sé si es impedir el desarrollo toda la patología que tiene tipo corrección intraútero, pero que tenga la posibilidad de hacerse algo intraútero, ofrecérselo, por supuesto. Es el caso esto, ¿no? De las espinas bífidas, de las anemias fetales, o sea, hay intervencionismo para hacer y para ofrecer, lo veremos en la última clase, pero se puede ofrecer. Y, por ejemplo, bueno, lo que dicen lo último de distosia es esto es un trabajo de parto, ¿no? Que no progresa el trabajo de parto, que tenemos fetos macrosómicos, fetos que están en podálica, bueno, lo podemos ofrecer a la paciente una cesárea. Pero es importante esto, ¿no? De entender que si hay distintas patologías, distintos problemas, hay distintas formas de resolverlos, ¿sí? Obstétricamente. Bueno, chicos, y esto es todo por hoy. Esta es la última diapo. Espero que descansen, perdón la